Que el Señor les bendiga, mis estimados hermanos. Voy a pedir a los hermanos del grupo de alabanza pasar por acá, por favor, y doy a cada uno de ustedes la más cordial de las bienvenidas a este servicio devocional de este día domingo en nuestra iglesia evangélica Amigos el Tabernáculo. De manera especial también doy la bienvenida a Ricardo Monroy. ¿Dónde está Ricardo Monroy? Muy bien, bienvenido hermano. Y él nos visita desde Morales y Zabal. Gracias por acompañarnos, hermano. También quiero dar la bienvenida a Maribel Machorro y a su sobrino Jorge Carlos Machorro, que en esta mañana también se decidieron a estar con nosotros y nos acompañan en este servicio devocional. Mis estimados hermanos, este es un día de alabanza. Yo pienso que es preciso que la iglesia del Señor en esta mañana iniciemos este tiempo con una nota de alabanza al Señor. Y vamos a decirle: la gloria del Señor está en su pueblo. Alaben a su Rey de corazón. Póngase de pie, mi estimado hermano y hermana, y vamos a cantar: de tu misericordia cantaré. Lo puede hacer como usted desee, con toda su voz y sus pulmones, y especialmente su corazón, porque esta alabanza es para el que vive y vive para siempre. Por
Señor. Muchas gracias porque nosotros, tu pueblo, contamos con un Dios que es grande y que no importa la adversidad que estemos atravesando, siempre habrá un clarear, un sol que alumbrará después, porque nuestra confianza está puesta en el Dios de los cielos, que ha transformado nuestras vidas y que tiene poder para salvar a la humanidad y para seguir ayudando a todos los necesitados. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Siéntense, estimados hermanos. Filipenses capítulo 3, los versículos 12 al 14, dice así. Filipenses capítulo 3, 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Seguimos hacia la meta, mis hermanos. La carrera aún no ha terminado. Estamos preparándonos. Cada día luchamos, ¿verdad? Y no importa cuando la batalla se viene fuerte, hermanos. Cuando los problemas parece ya que nos terminan. En Cristo recobramos fuerzas, porque Él al pueblo cristiano de día en día le da la victoria. Así que cantamos Jesús victoria da, número 276 de su himnario. Pónganse de pie, mis hermanos, y cantamos. Cuando la batalla corre alrededor, nunca desmayes en vuestro puesto, sí, Cristo Rey y siempre será vencedor. Jesús victoria da, Jesús victoria da, sobre el pecado triunfará, confiando en sí seguir adelante en la luz.
levantarse, mis hermanos. Yo creo que el pueblo de Dios no debe estar o no debe sentirse derrotado, porque en Cristo tenemos la victoria. Y cuando vienen esos huracanes, esos ataques, hermanos, en Cristo siempre seremos más que victoriosos, más que vencedores por medio de Jesús. Seguiremos alabando al Señor en esta mañana y lo vamos a hacer con la serie de coros Alabado sea Dios, número 43 de su coritario. Yo creo que se puede poner de pie si usted no tiene problema, porque luego va a estar sentadito y se va a cansar también, ¿verdad? Entonces, mejor que también, si usted no tiene problema para hacerlo, póngase de pie, así canta con más ánimo. Su diafragma también, creo que le sale mejor esa linda voz. Y cantamos, usted cierre sus ojos, tenga libertad, puede levantar sus manos si usted así lo desea, pero alabe y bendiga el nombre del Señor en esta mañana. Su presencia está con nosotros. Alabado sea Dios en esta santa reunión. Alabado sea Dios en esta santa reunión.
espero que todos hayamos venido con esa actitud de poder recibir palabra de Dios en esta mañana. Y quiero que pueda abrir sus Biblias en Filipenses capítulo 3. Vamos a leer todo el capítulo 3 hasta el verso 1 del capítulo 4 para contextualizar lo que hoy vamos a aprender. Sin embargo, nos vamos a enfatizar en algunos versículos, pero le vamos a dar lectura a todo el capítulo 3 y versículo 4:1. ¿Lo tiene? Amén. Filipenses capítulo 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Oremos. Padre, en esta hora queremos recibir el consejo de tu palabra. Quizás algunos de los que está acá hoy vino cansado físicamente, quizás vino cansado emocionalmente, espiritualmente, pero Señor, hoy tu palabra nos exhorta a estar firmes en esa carrera que un día iniciamos.
Padre, ayúdanos a que esta palabra tuya poderosa transforme nuestras vidas, nos reafirme en nuestra fe en ti y nos hagan seguir adelante, alcanzar esa meta que es un día conocerte a ti, oh Dios. Ayúdanos a poder seguir firmes y que en esta mañana tu palabra nos conforte, nos corrija, nos instruya, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero hablarles del autor de esta carta. Cuando se hacen concursos de declamación, oratoria o canto, llevan a un jurado calificador. Y antes de presentar el nombre del jurado, leen su biografía, leen los logros, todo lo que él ha tenido. Pues esta mañana yo quiero leerles la biografía del autor. A ver quién de ustedes nota quién es el autor. Quizás muchos ya lo conocen, pero quiero contarles, quiero darles como que si fuera esto un concurso, como lo que hacen en algunos, ¿verdad? Dar este perfil o esta biografía de este autor. Considerado el primer gran misionero de la iglesia cristiana, el más ardiente protagonista del cristianismo. Viajó como misionero por Grecia, Asia Menor, Siria y Palestina. Viajó a comunidades cristianas y evangelizador en los más importantes del centro urbanos del Imperio Romano, tales como Antioquía, Corinto, Éfeso y Roma. Recibió una sólida formación teológica, filosófica y jurídica. Además, hablaba griego, latín, hebreo y arameo. Se le atribuye la autoría de 13 cartas que se encuentran en la Biblia: Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, Filemón. Tuvo un encuentro con Jesús. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. De los judíos 5 veces ha recibido 40 azotes menos 1. 3 veces ha sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en las ciudades, peligrosos en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Se cree que Pablo murió decapitado durante las persecuciones de Nerón hacia el año 62 en Roma, Italia. Pablo, un gran predicador, elocuente, teólogo, filósofo, hablaba varios idiomas. Y en este momento que él escribe esta carta de Filipenses, él está en la cárcel. Está Pablo escribiendo, no está perdiendo el tiempo. Pablo está escribiendo a una de las iglesias a las que él escribía, y esta fue Filipenses. Tenemos a este erudito en esa situación. Y podemos decir nosotros con qué autoridad Pablo nos dice que sigamos adelante y él está en la cárcel. Pero quiero que veamos algo interesante. El tema de esta mañana es hacia la meta, corriendo hacia la meta. ¿Cómo podemos avanzar hacia la meta? ¿Hacia qué meta? Y quiero que podamos primero poder aprender o poder leer hacia qué meta nosotros nos estamos conduciendo. Versículo 10 nos lo dice. Versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Versículo 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esa es la meta: llegar a conocer a Cristo, llegar a esta transformación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es nuestra meta, es hacia dónde nos estamos conduciendo. Pero Pablo dice: estad firmes.
¿Cómo está su vida espiritual siguiendo hacia esa meta? ¿Está corriendo con paciencia esa carrera? ¿Está anhelando el llegar a conocer a Cristo? ¿O de alguna manera siente que ha perdido su rumbo? ¿De qué manera nosotros podemos hacerlo? ¿Cómo podemos avanzar hacia la meta? Y aquí se nos da cómo sí podemos avanzar hacia la meta, cómo sí podemos seguir, pero también antes nos da un cómo no lo podemos hacer. Del versículo del 1 al 11 vemos que no vamos a llegar hacia esa meta no confiando en nuestra humanidad, no confiando en nuestra carne. Y primero Pablo empieza hablando acerca de él y su familia. Él dice, no vamos a avanzar confiando en la carne. Y esta palabra confiar está denotando algo que puede ser persuasivo. Esta confianza que es más como no dar el brazo a torcer. A esta es la confianza que está aludiendo Pablo. Dice, no tengo de qué confiar en la carne. Esta palabra confiar no es la misma palabra que se usa para confiar en Dios. Es una palabra que denota convencer mediante argumento verdadero o falso, no temer o no echarse para atrás. Él dice, Pablo, no nos confiamos de eso. ¿Y de qué? Dice Pablo, si alguno piensa que tiene de qué gloriarse en la carne, yo más. ¿Por qué? Él era un hebreo de hebreos. Dice él, soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Este era Pablo. Pero él dice, no tengo de qué gloriarme en eso. ¿En qué más no tiene Pablo de qué gloriarse? En la religión. Él dice, fui circuncidado cuando tenía 8 días. ¿Qué es esto de la circuncisión? La circuncisión es la extirpación quirúrgica del prepucio de un hombre. La palabra circuncidar significa literalmente cortar alrededor y era como un rito religioso. La circuncisión era necesaria para todos los descendientes de Abraham como señal del pacto. O sea que todo aquel judío que se circuncidaba denotaba esa característica de que era una señal del pacto que Dios había hecho. Y en aquel tiempo, en esta carta a los filipenses vemos muchas peleas porque algunos se creen más por ser circuncidados, algunos se creen más por ser judíos y que los otros que son gentiles los ven de menos. Entonces Pablo habla aquí que ni siquiera la circuncisión es parte de qué gloriarse para él. En cuanto a la justicia, dice, obedecía la ley al pie de la letra, porque era parte de los fariseos. Esta era una característica de los fariseos de aquel entonces, que ellos estrictamente cumplían la ley, se jactaban de que a diferencia de otras religiones que habían en ese entonces, ellos eran los que más cumplían la ley. Y Pablo dice, yo fui fariseo. Si tengo de qué gloriarme, podría gloriarme de ser fariseo, pero tampoco es parte de gloriarme, dice Pablo. En cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Otro más con el Pablo podría gloriarse fue de sus logros. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, dice Pablo. Le leí algo que todos podríamos humanamente aplaudir de Pablo. Pero hay algo que ahora quiero leerles y es la otra parte de Pablo. Y vamos a hablar un poco del pasado de Pablo. Él dice que fue un perseguidor de la iglesia. Y muchas veces se nos ha dicho esto, ¿verdad? Pero ¿hasta qué punto Pablo era perseguidor de la iglesia? Y si usted quiere ir a Hechos 7:58, usted va a ver cómo es que Pablo perseguía a la iglesia. Hechos 7:58 dice, los que estaban apedreando a Esteban, recordemos que Esteban fue el primero que sufrió persecución, dejaron los vestidos a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Vemos a Saulo siendo un perseguidor, apedreando a los cristianos. Y no solamente eso, Hechos 8:1, y Saulo consentía en su muerte, o sea que no solo los perseguía, sino que también los mataba. Hechos 8:3, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Este es Pablo en su pasado.
entregando a los cristianos en las cárceles. Hechos 9:1, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Hechos 26:11, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé, dice, a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Celo, según él, por la palabra de Dios. ¿Tenía de qué gloriarse Pablo? Sí, fue un gran defensor aparentemente, pero él dice, no tengo de qué gloriarme en la carne. Es parte de eso. Ahora pongámoslo a nuestra época. Quizás nosotros no nos vamos a gloriar por estar en la circuncisión o ser miembro del fariseo o todo lo que Pablo está mencionando. ¿De qué podríamos nosotros gloriarnos? Quizás algunos, ¿verdad? De una familia quizás en un alto estándar, económicamente hablando, o quizás, ¿verdad? Muchas veces, es que yo soy hijo de pastores, soy hijo de misioneros. Tampoco podemos gloriarnos en eso, dice Pablo. Tampoco en el yo salí del seminario teológico, amigos Berea. Tampoco es parte de gloriarnos, porque eso, dice Pablo, esa confianza en esas cosas terrenales no nos va a ayudar a avanzar hacia la meta. El hecho de que nosotros tengamos títulos, y yo sé que Pablo no está diciendo que estos títulos o todo lo que esto sea malo, en el sentido de hablando de títulos o logros que se puedan lograr en la vida. Sin embargo, todo esto no nos va a llevar hacia esa meta. Quizás muchos acá tienen niveles de licenciatura, profesorado, doctorado, y cuántas más hay. Y si podríamos decir que Pablo tuviera algún nivel académico, podríamos decir que él tiene de los más altos, un doctorado. Pero Pablo dice, no tengo ni siquiera de esto de qué gloriarme. Quizás soy una buena cantante, quizás soy una buena predicadora. No tengo de nada de esto de qué gloriarme, porque eso es en la carne, dice Pablo. Entonces, ¿de qué es lo que sí puedo gloriarme? Y dice Pablo, porque nosotros somos la circuncisión. Y cuando Pablo se refiere ahora en este versículo a la circuncisión, no estaba hablando de esa circuncisión del Antiguo Testamento, sino que ahora habla de una circuncisión que es en el corazón. Una circuncisión que es en lo íntimo, no en lo externo, sino en lo íntimo, en lo profundo. Por eso él dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo nuestra confianza en la carne, no teniendo mi confianza en los talentos, no teniendo mi confianza en aquello que yo puedo hacer humanamente, sino lo que Dios, por su poder, en su Espíritu Santo, me puede hacer en su obra. En eso nos debemos, entonces, ¿en qué nos debemos de sí gloriar? Gloriémonos en Cristo Jesús. Si alguno tiene de qué gloriarse, dice él en otro pasaje, gloríese en Jesús, en el único que merece la gloria y la honra. En él es el único que debemos y podemos gloriarnos. En nosotros mismos no. En tener una posición tanto en el Estado o en la iglesia, nada de eso debe gloriarnos, sino más bien humildes. Dice Pablo, y sigue diciendo, confiando en Cristo es la única manera en que nosotros podemos hacerlo. Porque dice Pablo en el versículo 7, hablando de todo lo que él ya expuso, de lo que él podía gloriarse. Versículo 7 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Para Pablo antes todo lo que él era, para él era ganancia, para él era algo en el que podía enorgullecerse, algo en el que podría ponerlo, si él tuviera un cuadro, una casa quizás para exponer todo lo que él era, lo hubiera expuesto ahí, porque para él antes todo eso era ganancia. Pero ahora dice Pablo, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida
pérdida por amor de Cristo, como pérdida. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. O sea que ahora que Él tiene un encuentro con Jesús, ahora Él dice: todo lo que yo antes era, lo he tenido por basura para ganar a Cristo Jesús. Todo lo he tenido por basura, todo lo he tenido como perdido, para ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ese es un libro muy teológico, y Pablo aquí está hablando de que la salvación no es por las obras o por lo que yo pueda hacer en la carne, sino por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y en eso debemos nosotros gloriarnos, en este sacrificio maravilloso que nos da la salvación, que nos da la redención. Y sigue diciendo: prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Confiando en Cristo, vamos a poder llegar hacia esa meta, hacia la meta, únicamente confiando en Cristo Jesús, confiando en Él únicamente. Y claro, muchas veces nuestro pasado, las cosas que fueron antes, muchas veces van a poder venir. Sin duda alguna, estos predicadores de los que Pablo está aludiendo en los primeros versículos, y al final, guardaos de aquellos, dice, de aquellos falsos predicadores. En algún momento a Pablo estaba encarcelado y le estaban quizás calumniando. ¿Qué tú te crees que eres si antes perseguías a los cristianos, si antes era esto, si antes era lo otro? Y en algún momento quizá en la cárcel pudieron hacerle ese tipo de calumnias a Pablo para poder molestarlo. Pero él dice: lo tengo por basura, ya no es parte de mí eso. Y más adelante él sigue diciendo: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo, dice Pablo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberla ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, En una clase el año pasado nos mostraron una prédica que impactó mucho mi vida, y ella era una psicóloga. Ella hablaba acerca de que no vamos a poder avanzar al plan que Dios tiene para nosotros si no hemos dejado atrás el pasado, que muchas veces nos quiere quitar el gozo del Señor y estorbar ese plan que Dios tiene para nosotros. Y ella hacía esta ilustración. Todos nosotros, creo que en algún momento de pequeños jugamos, no sé cómo se llama este juego, pero siempre estaban los parquecitos, y es donde se agarran no sé cómo se llama, pero es como una escalerita que está así inclinada, y uno se agarra y continúa, ¿verdad? Eso era algo bien difícil que nosotros hacíamos. Pero quiero hacer esta ilustración. Cuando tenemos la mano atrás y tenemos una mano hacia adelante, si nosotros no soltamos la mano que está acá para poder continuar, no vamos a poder avanzar. Nos quedamos así. Y no sé cuántos de nosotros en algún momento, por algo que pasó, por alguna calumnia, por algo, muchas veces nos quedamos así y no logramos avanzar. Pero Pablo dice: prosigo adelante, olvidando ciertamente con lo que queda atrás. Y hay una palabra que le adorna y que le acompaña: extendiéndome a lo que está delante. Me extiendo a lo que está delante, olvidando lo que queda atrás. Confianza únicamente en Cristo para poder continuar. Y eso es lo que sigue diciendo. Y esta palabra es bien interesante, prosigo, porque está indicando algo ciertísimo, algo verdadero, algo que no está dudando en decir: si quieren sigan, si quieren no sigan. No, la palabra está indicando: yo prosigo, continúo, aunque haya muchos que están hablando, que están diciendo o estoy aquí en la cárcel. A pesar de eso, yo prosigo, y les exhorto a ustedes también a seguir adelante
hacia adelante, proseguir. Y esta palabra olvidando me parece interesante porque no denota lo mismo que la palabra anterior, sino que olvidando es como en cierta duda, en el sentido que muchas veces vamos a recordar el pasado. ¿Será que olvidamos 100% el pasado? No, en algún momento lo vamos a recordar. En algún momento de nuestro peregrinaje aquí en la tierra vamos a continuar y de repente van a venir esos pensamientos de: le fallaste a Dios esta vez, fuiste esto esta vez y fuiste esto y lo otro otra vez. Y esos pensamientos que Satanás muchas veces bombardea, pero aquí él dice: olvidando lo que queda atrás, no hago caso a esos pensamientos, prosigo a la meta que es en Cristo Jesús. Y yo lo animo, hermano, no sé qué ha sido lo que últimamente, esos pensamientos que usted ha tenido y diga: no voy a la iglesia porque, ¿para qué voy a ir? No voy a la iglesia porque, y tantos pensamientos que se vienen, tantas excusas para no ir a la iglesia. Me queda lejos, es que esto y lo otro. O a veces parte de lo que usted antes quiso dejar y en algún momento no ha podido. Pero dice: nada de esto debe de estorpear nuestra carrera, nuestro caminar con Cristo. Y Pablo en algún momento no dice: detente, no, sigue, continúa extendiéndote a lo que está delante, porque lo que está delante, ¿qué es lo que está delante? Es Cristo Jesús. Es Cristo quien está adelante de nosotros. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. No era que Pablo ya se creía perfecto, no era que Pablo ya se creía completamente y que ya estaba él segurísimo, pero él dice: una cosa hago, una cosa, olvidando, dejando atrás, extendiéndome a lo que está delante. Y luego nuevamente dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Hermanos, sintamos una misma cosa en seguir hacia adelante a esa carrera que el Señor nos lo ha dado aquí, que es un peregrinaje. No somos de acá. Nuestra ciudadanía no es terrenal, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y Señor Jesucristo. Pero no vamos a poder avanzar confiando en nuestra carne, confiando en nuestros propios logros, en lo que yo puedo alcanzar humanamente, sino en lo que Cristo ya hizo por nosotros, en lo que Él ya ha dado para nosotros. Así que, hermanos míos amados, ha sido amados. Él nos llama amados. Y esta palabra amados nos está hablando de ese amor sobrenatural con el que Dios nos ha amado a cada uno de nosotros. Estad firmes en el Señor. No estad firmes en el pastor, no estad firmes en su vecino. Estad firmes ¿en quién? En el Señor únicamente. Él es el que nos da la fortaleza, Él es quien nos da la victoria, Él es el que nos da el gozo permanente para poder continuar la carrera. Que muchas veces vamos a querer tomar agua, que muchas veces nos vamos a cansar, que quizá muchas veces nos vamos a caer, pero Pablo denota aquí un mandato y él dice: sigan. Y es algo activo, algo que no se detiene, algo que debe continuar hasta que Cristo venga. Hasta que Él venga, vamos a continuar. Y es interesante cómo, yo digo, Pablo, sabiendo y siendo lo que él era, muchos podrían decir: ¿por qué Pablo dejó todo lo que él era y se unió a Cristo si él era era religioso? Porque no era que según él sí creía en Dios, pero era un fariseo. Y el día de
el jueves llegó un predicador a Berea, invitado, y me impactó mucho su mensaje, porque él decía que antes de que Cristo lo llamara, él ganaba una cierta cantidad bastante grande de dinero, y todos nos quedamos así como que, porque sí era bastante y más en aquel entonces. Y él dice, pero llegué a ganar esta cantidad de dinero, a ganar $2.50 en Berea, $2.50. Y todos nos quedamos así como que qué impactante. Pero es lo que Dios hace con personas que quizás en algún momento nosotros no pudimos haber elegido a Pablo para que hiciera todo lo que después vimos y todo lo que yo le leí del perfil de Pablo. Nunca, quizás nadie hubiese pensado que este perseguidor de la iglesia hubiese llegado hacia ese punto o alcanzado todo aquello que alcanzó, pero no lo hizo por sus fuerzas humanas, sino que lo hizo porque desde el momento en que él se convirtió, que tuvo ese encuentro con Cristo Jesús, desde ese momento él siguió avanzando, él siguió, y todo lo que logró, dice él, fue por Cristo. Lo que después de que su conversión, si ustedes se dan cuenta, él acá ilustra y dice todo aquello que fue antes de Cristo, pero después lo que Cristo hizo por él fueron muchas más cosas de las cuales él se confiaba anteriormente. Yo sé que todos acá tienen un trabajo, todos acá tienen algo en que podrían gloriarse. Todos tenemos quizás un perfil que podríamos decir, yo soy bueno en esto, yo hago esto, yo hice lo otro, pero al final todo eso podríamos decir, lo tenemos por basura, por causa de Cristo. Un día Él va a venir, como dicen por ahí, nada de lo que tenemos nos vamos a llevar. Cristo viene por nosotros, así que debemos de estar firmes y constantes, firmes en lo que hemos creído, avanzando hacia la meta, olvidando todo aquello que queda atrás, seguir mejorando para poder avanzar aquello que Cristo tiene para nosotros. Así que quiero que podamos meditar en eso y quiero que pueda cerrar sus ojos. Y quiero que empiece a hacer una lista de lo que usted podría gloriarse. ¿De qué podría gloriarse usted en la carne? Quizás tiene un buen apellido, quizás tiene su familia, ha sido bien conocida en la iglesia, en el pueblo. ¿De qué tiene usted de qué gloriarse? Si usted hiciera una lista como la que hizo Pablo, ¿cuál sería su lista? Y quizás también podría decir, tengo una mala lista. Vengo de una familia desintegrada, vengo de una familia poco conocida, pero aún ni eso tiene valor cuando venimos a Cristo, a esa nueva ciudadanía, a esa nueva familia en Cristo. Y ahora somos puestos a correr, a caminar esa carrera que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros aquí terrenalmente, pero nos dice que debemos de seguir firmes, no desmayar, sino continuar hacia adelante. Y Señor, en esta hora queremos rogarte que todo aquello en lo cual nos podamos gloriar, Señor, lo tenemos por basura por tu causa. Ahora en nuestra vida solo importas tú. Seguimos hacia adelante confiando en ti únicamente, Señor. Queremos hacer tu voluntad. Padre, ayúdanos a amar tu palabra, a seguir confiando únicamente en ti, a que nuestro propio egoísmo, nuestra propia autosuficiencia, Señor, pueda ser eliminada y nosotros podamos confiar únicamente en tu poder y en tu espíritu y poder, Señor, confiar únicamente en ti. Te alabamos y te exaltamos, Señor, y te rogamos que tú nos ayudes a seguir meditando en tu palabra y que se pueda quedar en nuestro corazón y poder seguir adelante, Señor,
como tú, nuestro capitán, que va delante de nosotros como poderoso gigante. En el nombre de Jesús, amén y amén.